el libro de Éxodo es Dios sacando su pueblo de Egipto y llevándoles a la tierra que era, es y será suya, ¿cierto? Donde está Israel el día de hoy, y aún más tierra de lo que tienen en la actualidad. En Éxodo capítulo 1, nosotros tenemos un poco de lo que es la transición. Entendemos la historia de José, cómo ellos fueron rescatados, cómo Dios usó todo lo malo que pasó con José para el bien y para salvar vida. Y José perdonando a sus hermanos. Y bueno, aquí en el libro de Éxodo, el primer capítulo, vemos, miren lo que dice el versículo 6. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Así que José y todos que conocían a José, todos que habían conocido la tierra prometida, pero se fueron hasta Egipto y ahora están en Egipto, toda esa generación murió. Dice que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. ¿Sabe que eso es muy sano, cierto? Para las familias y para las naciones. El primer mandato en la Biblia es fructificarse y llenar la tierra. Entonces ellos se fructificaron mucho, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, dice. Miren el versículo 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Vamos a empezar aquí. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos instruyes, nos guías. Y Señor, te quiero pedir esta tarde que puedas enseñarnos para el bien de cada uno, pero por sobre todas las cosas tu gloria, Señor. Esto es lo que nosotros anhelamos. Gracias. Enséñanos acerca de la fe y del temor. Para la honra y gloria de Cristo pido esto. Amén. En el versículo 10 dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Quiero desarrollar unos pensamientos esta tarde. La idea principal de la enseñanza es esta, que el temor pecaminoso produce opresión. Produce opresión, sufrimiento y muerte. En cambio, el temor de Dios produce valor, obediencia y vida. En este capítulo vemos dos temores en contraste, ¿sí? Aquí, donde vamos partiendo, un temor negativo. Y luego, en el texto, un temor positivo, ¿sí? ¿Alguno de los chicos puede traerme un vasito de agua, por favor? Iba a tomar de este, pero ya se contagió. Nacho lo tomó así que no quiero compartir ningún bicho antes de mi viaje. Normalmente no importa si algo se cae al piso, la regla de 10 segundos, pero estos días me estoy cuidando más ya. Ok, demasiada información. Listo, vamos a seguir. Pongan atención, hermano, no se distraigan tan fácil, por favor. Dice acá en mis apuntes, toda la historia que nosotros vamos a ver esta tarde tiene que ver con esa pregunta, ¿dónde está nuestro temor? ¿O a quién o a qué vamos a temer? ¿Sí? El primer temor que quiero ver es el temor que tuvo aquí Faraón, que fue un temor, gracias hijo, tenía tanta sed, qué rico. Un temor engañoso. ¿Sí? Y lo que quiero que pienses y que puedas meditar en tu vida, quizás es algo que has vivido o has observado en otros. Lo que pasó con Faraón. Faraón vio a Israel como una amenaza. Su temor distorsionó su manera de pensar, como tipo paranoia. Olvidó cómo Dios había usado a José para salvar a Egipto. Cómo Dios a través de los israelitas llevó bendición a Egipto.
Y entonces él empezó a imaginar peligros que realmente no existían. ¿Sí? El temor le causó autoengañarse. Y el temor pecaminoso suele exagerar los problemas. ¿Sí? Suele exagerar los problemas y también crea enemigos donde no los hay. Es poco realista el temor y empieza a torturarnos. No sé, estoy tratando de recordar qué escuchamos anoche, Ani, de que era más probable morir en Latina. Ajá, que resurrección. Sí, una persona tenía miedo de que iba a ser matado por un asesino. Y decía entonces el dato, no, tú tienes más probabilidad de morir en Latina que por un asesino. Y nosotros, pero uno vive atemorizado, que yo recuerdo en California cuando había las noticias todos los días una persona cometiendo ese tipo de crímenes y todo el mundo andaba asustado. Pero hablando de probabilidades, es casi imposible que algo así pueda pasar. Pero aún así la gente permite que esos temores los controlan. Y hay personas presentes, yo soy uno, quizás tú también lo eres, que nuestras ansiedades y temores son capaces de alterar toda nuestra vida. Y terminamos muy mal por peligros que ni existen. Sí. Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Yo quiero ser confiado como un león. Cuando las personas dejan de temer a Dios, comienzan a temer todo lo demás. El temor sin Dios produce inseguridad, produce manipulación, nos dejamos ser manipulados por otros o también nosotros manipulamos. Conozco personas que por su temor empiezan a manipular y controlar a todos los que los rodean, porque les da una falsa seguridad controlando todas las cosas, en vez de sufrir por su temor. Piensan que pueden eliminar todas las cosas negativas que temen. Faraón aquí tiene un temor engañoso. Vamos a tener que hacer algo con ellos, porque si no, después vendrán nuestros enemigos contra nosotros y ellos luego harán un pacto con Israel y pelearán contra nosotros y nosotros derrotados, los israelitas se van de nuestra tierra. Miren lo que dice en los versículos 11 al 14. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Qué dice? ¿Qué sentían ellos en cuanto a los hijos de Israel? Temor. Sí. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, y hacer barro y ladrillo, y con toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto. Vamos a dejar 15 para el próximo punto, ¿ya? Aquí el temor causó que Faraón fuera dominante. El temor de Faraón no permaneció solamente en su corazón, sino que se convirtió en opresión contra el pueblo de Dios. Lo que comenzó como una inseguridad produjo esclavitud, crueldad y sufrimiento. Y cuando nosotros sembramos un pensamiento o una emoción pecaminosa, nosotros solemos cosechar mucho más y peor de lo que hemos sembrado. La progresión fue así: él tenía temor, después esto se convirtió en control, el control en opresión y la opresión en crueldad.
Sin embargo, mientras Faraón intentaba detener y destruir a Israel, Dios seguía cumpliendo sus propósitos en ellos. Me llama mucho la atención que dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Cuanto más los afligía, más se multiplicaban los hijos de Israel. Las personas dominadas por temor suelen intentar controlar a otros. Esto puede suceder en muchos diferentes ambientes, en iglesias. Sí, hay muchos líderes con mucho temor y cada mirada, cada palabra, cada mensaje de texto, cada llamada, cada acto, el líder lo imagina como deslealtad y sospecha a todos, por lo cual son líderes muy duros y muy estrictos y muy agresivos y controlan a la congregación y termina siendo como si fuera una secta. Sí, es terrible eso. Yo no quiero ser controlado por temor y no quiero controlarles a ustedes por temor. Pero también esto sucede en familias, sucede en negocios, en empresas, en gobiernos. ¿Cuánto lo hemos visto en gobiernos? En matrimonios, en hogares. Yo quiero que mis hijos me obedezcan, pero quiero que me obedezcan porque me honran, no porque tienen miedo de que yo les voy a hacer un daño. Yo no quiero que me honren por susto, quiero que lo hagan por amor. Sí. Vamos a seguir. Miren lo que dice el versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras, que es una palabra antigua para decir matronas, las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, ¿cuál es la siguiente palabra? Temieron. Pero no es algo negativo, es algo muy positivo. Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras, ¿qué dice? Temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Aquí nosotros vemos un temor divino. Si ustedes se acuerdan, en la mañana vimos que todos tenemos fe. Y la fe está puesta en algo o en alguien, ¿cierto? Puede ser algo negativo o puede ser algo positivo. Aquí lo que estamos viendo esta tarde es que todos tenemos temor. Todos. Pero depende, ¿qué estamos temiendo? Hay temor que es muy negativo y hay temor que es muy positivo. Las parteras temían más a Dios que a Faraón. Faraón por temor dijo a ellas, tienen que matar a todos los machos, todos los hombres que nacen. Y machos como si fueran animales. Eso está mal dicho, ¿cierto? Bueno, los varones, sí. Ellas no hicieron caso. Sin tener ningún tipo de poder político ni influencia, ellas tuvieron el valor de obedecer a Dios. El temor de Dios produjo en ellas valor, obediencia y firmeza. Mientras Faraón usó su autoridad para promover la muerte,
estas matronas hebreas arriesgaron su seguridad para preservar la vida. Y Dios honró su fidelidad. Sí. Cuando la autoridad, hermanos, humana exige lo que Dios prohíbe, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi pregunta para ti es, ¿qué harás tú cuando la obediencia a Dios se vuelve ilegal? Hudson, can you give me a little more water? ¿Qué vas a hacer tú cuando la obediencia a Dios se vuelve ilegal? Y yo creo que hace 10 años, viviendo en Chile, si alguien me dijera obedecer a Dios podría llegar a ser ilegal, yo diría, en Chile no estamos viviendo en China, no estamos en Rusia, no estamos en Corea del Norte, aquí no. Y después recuerdo cuando salió en las noticias, cualquier reunión religiosa está estrictamente prohibida. Nunca imaginé escuchar esas palabras en nuestro país. Prohibido, ilegal, congregarse. ¿Se acuerdan? En la pandemia. Obedecer a Dios se volvió ilegal en Chile. Si no lo hubiera vivido, no lo habría creído. No, jamás, nunca. Yo recuerdo cuando unos hermanos en la pandemia se querían bautizar. La Patti, el Juan, ¿se acuerdan? Ese día estábamos con cuarentena y se podía salir 2 veces a la semana con permiso policial para ir a la farmacia, para ir al supermercado. Y yo recuerdo lo que fue subir a mi vehículo, ir hasta la esquina, detenernos, mirar para allá, oh, un control, vamos para allá. Sí, yo recuerdo esto. Sí. Y recuerdo teniendo mucha preocupación de que llegando aquí a Baquedano iba a haber un control para venir a Tejas Verdes para el bautismo. Porque muchas veces, ¿se acuerda, Alexis? Que tú que venías todos los días por este tramo, yo tenía miedo que nos iban a controlar ahí y llegamos, pero no estuvieron ese día. Y llegamos a Río y ¿saben quién más estuvo? Aparte de varios de ustedes, estuvo Miguel. ¿Cierto, Miguel? Ese fue tu primer día que nos conocimos, ¿o no? Creo que nos conocimos en el bautismo de Juan. Ajá. Sí. Y bautizar a Juan y Patti fue ilegal. Lo fue, porque fue cuarentena y no teníamos permiso para ir a Río, ¿no? ¿Y qué otras cosas, hermanos? ¿Sí? Yo conozco un misionero que trabaja en Corea del Norte y es ilegal predicar el evangelio. ¿Y saben lo que él hace? Él vive en un departamento y al ladito de él viven 2 agentes del servicio secreto de Corea del Norte que le espían 24 horas y tienen micrófonos en su departamento. Y es el único lugar donde él puede predicar el evangelio libremente. No hay nadie. Y se supone que ellos no están escuchando, así que él predica el evangelio a nadie, pero les predica el evangelio a ellos. Es ilegal en Corea del Norte predicar el evangelio. Él alimenta miles de personas cada día con unos fideos secos tipo Maruchan. Y tiene una gran fábrica donde él produce estos fideos. Y la fábrica es la única razón por qué Corea del Norte le deja estar en el país, porque alimenta miles. Y hay mucha hambre en ese país, como todos los países que siguen ese estilo de gobierno que es muy anti-Dios. Y él entonces está ahí con permiso del gobierno porque hace actividades sin fines de lucro. Pero diseñó la fábrica como una iglesia, las instalaciones de una iglesia. Y él está esperando, solo está esperando el día que Corea del Sur
o Estados Unidos o algún país libera esta nación tan oprimida y dice que el día que lo hace vamos a remover todas las máquinas y ese mismo día se convierte en iglesia esa fábrica. Sí. Aunque nosotros sabemos, ¿cierto?, que el edificio no es la iglesia, pero entienden a qué voy. Mi pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer tú cuando obedecer a Dios se vuelve ilegal? ¿Vas a temer más a un gobierno humano o vas a temer más a Dios? Las parteras, ellas temieron a Dios. La Biblia nos exige que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. De hecho, las parteras hebreas vivieron un principio que Pedro expresó siglos después, donde él dijo en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque Faraón tenía autoridad terrenal, ellas reconocieron una autoridad mayor, la de Dios. Nos enseña Romanos 13 que toda autoridad es de Dios. Entonces, si hay alguna autoridad humana que recibe autoridad delegada de parte del Señor, puede ser en el hogar o en la iglesia, y esa autoridad humana contradice la autoridad de Dios. Y hay que dejar de obedecer lo que dice esa autoridad y hay que obedecer a Dios. Algún hermano de los adultos, díganme algo que no podían hacer cuando eran niños. Algo puede ser algo no tan serio. Por ejemplo, mi abuela no me dejaba entrar a la casa con jockey. Me paraba en la puerta. No podía ni entrar en la casa con jockey. Había que sacarme el jockey primero y luego entrar. Pablo. Ver las noticias. No te dejaban ver las noticias. ¿En serio? ¡Wow! Clemente, ¿tu papá te deja ver las noticias? Entonces, hermano, vamos a imaginar una situación. ¿Ustedes cuántos hermanos son? 4. 4. ¿Y usted ahí, el mayor, menor, el medio, como? Mayor. El mayor. Por eso es tan pesado. Yo soy un menor, así que tengo trauma con los mayores, pero no voy a entrar en eso. Entonces, imaginemos algo, que los papás de Pablo van a salir. Él es niño y dicen a los chicos, el Pablo está a cargo, tienen que obedecerle en todo. Él manda, nosotros nos vamos y tienen que hacerle caso en todo, como los papás suelen hacer. ¿Cierto, Pati? Usted sale, deja a los chicos quizás con su hijo mayor y tienen que hacerle caso a él. Maika, tu día viene, ¿sí? Todavía no, pero pronto viene. Entonces, vamos a imaginar, los papás salen y Pablo está cuidando, son los 4 con el Pablo. Y Pablo está diciendo, ¿qué vamos a hacer? Mamá dijo que tenían que obedecerme en todo. Así que, hermanito, anda a picar una cebolla. Hermano, anda a picar una zanahoria. Tú la carne, ¿sí? Vamos a hacer un estofado. Ya, que mamá dijo que había que obedecerle en todo, ¿cierto? Después Pablo dice, estoy aburrido. Voy a decirle, hermanito, prende la tele porque quiero ver las noticias. En ese entonces, se supone, ¿qué debe hacer el hermano de Pablo? Debe decir, no, porque mamá dice, ¿cierto? No, porque mamá dice que no puedes ver las noticias. La idea es que la autoridad pertenece a mamá, ¿cierto? Mamá la delegó a Pablo, pero Pablo abusó de su autoridad, por lo cual los sujetos dicen, no, porque la autoridad superior dice. En la misma idea, nuestra autoridad superior nos dice no dejando de congregarnos, ¿cierto? Como algunos tienen por costumbre. Pero también nos dice que debemos obedecer a las leyes chilenas, ¿cierto? Entonces, yo obedezco las leyes chilenas, aun las que no me gustan. ¿Por qué? Porque Dios me dice. Pero hasta la ley chilena dice, no te puedes congregar.
En ese punto yo digo, porque papá dice, ¿entienden? La autoridad superior me mandó congregarme. Sí. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El temor de Dios nos da valor para hacer lo correcto, aun cuando tiene un costo. Estas mujeres, un gran ejemplo para nosotros. Ellas, Dios les había dicho, tienen que matar a todos los hebreos, hombres que nacen, tienen que matarlos. Las mujeres pueden vivir, los hombres tienen que morir. Pero ellas sabían que esto no estaba correcto. Nunca se justifica el asesinato. Nada justifica el asesinato. Nada. Tampoco hay 3 causales que puedan justificar el asesinato. Si estoy hablando de leyes de aborto. Nada justifica el asesinato. Y ellos dijeron, no vamos a hacer esto. En el capítulo hay varios grupos que temieron. El faraón temió y le llevó a ser cruel. Temió de perder el poder. Los egipcios temían por el crecimiento de Israel. Y las parteras temían a Dios. Pero los resultados del temor de ellos fueron muy diferentes. Mientras el temor de Faraón produjo esa crueldad y opresión y violencia y muerte, el temor de Dios produjo valor, obediencia, bendición y vida. Gran diferencia. Las parteras hebreas enfrentaron el mismo dilema que nosotros enfrentamos hoy día. Decidir quién tendrá la mayor influencia sobre nuestras decisiones y vidas. ¿A quién vamos a temer? Ellas temieron a Dios más que a Faraón y por eso hicieron lo correcto, aun cuando tenía un alto costo. Que Dios nos conceda la misma clase de temor reverente para obedecerle a Él por encima de cualquier presión, amenaza o autoridad humana. Así que mi pregunta para ti es, ¿a quién estás temiendo? ¿Dónde está tu temor? El temor al Señor es reconocer con reverencia quién es Él y responder con amor, con obediencia y respeto hacia su autoridad. Es honrarle tanto que deseamos apartarnos del pecado y agradarle en todo lo que hacemos. ¿A quién estás temiendo el día de hoy, hermanos? Vamos a